cómo implementar un sistema de producción sostenible con ganado girolando. En un mundo donde la sostenibilidad se ha convertido en la clave para preservar nuestro planeta, la ganadería ha sido señalada como una de las principales fuentes de impacto ambiental. Sin embargo, ante este desafío, surge una esperanza: el ganado girolando. ¿Es posible implementar un sistema de producción sostenible con esta raza bovina? Descubramos cómo esta amalgama de Gir y Holstein puede desempeñar un papel crucial en la creación de un futuro agrícola más respetuoso con el medio ambiente. La ganadería, aunque es esencial para la producción de alimentos, ha sido objeto de críticas por su contribución significativa a la deforestación, emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad. En este contexto, el ganado girolando, resultado del cruce entre las razas Gir y Holstein, ofrece una oportunidad única para transformar la manera en que abordamos la producción de carne y leche de manera sostenible. Orígenes y características del ganado girolando. El girolando es un híbrido originario de Brasil, donde se buscaba combinar la resistencia del Gir, una raza cebú adaptada a climas cálidos, con la alta producción lechera de la Holstein, una raza europea. El resultado es un ganado resistente a enfermedades tropicales y capaz de producir grandes cantidades de leche, convirtiéndolo en una opción atractiva para la producción sostenible. Ventajas sostenibles del ganado girolando. Adaptabilidad al clima tropical. La resistencia del girolando al calor y su adaptabilidad a climas tropicales lo convierten en una elección ideal para regiones donde otras razas pueden tener dificultades. Esto reduce la necesidad de deforestar nuevas áreas para la expansión de la ganadería. Eficiencia en la producción de leche. La capacidad lechera del girolando es excepcional, superando a muchas razas especializadas en leche. Esto significa que se pueden obtener mayores rendimientos de leche con menos cabezas de ganado, reduciendo así la presión sobre los recursos naturales y minimizando la huella ambiental. Resistencia a enfermedades. El girolando hereda la resistencia del Gir a enfermedades tropicales, disminuyendo la necesidad de tratamientos intensivos y medicamentos. Esto no solo beneficia la salud del ganado, sino que también reduce el uso de antibióticos, disminuyendo el riesgo de resistencia bacteriana. Prácticas agrícolas sostenibles. Pastoreo rotativo. Implementar el pastoreo rotativo permite un uso más eficiente de la tierra, evitando la sobreexplotación de pastizales y promoviendo la regeneración natural. El girolando, al ser resistente y ágil, se adapta bien a estas prácticas, contribuyendo a la salud del suelo y reduciendo la presión sobre la vegetación. Uso de energías renovables. Integrar fuentes de energía renovable en la operación ganadera, como paneles solares o sistemas eólicos, puede reducir la huella de carbono asociada con la producción de carne y leche. La versatilidad del girolando facilita la implementación de estas tecnologías en áreas donde el acceso a la red eléctrica es limitado. Gestión eficiente de residuos. La ganadería suele generar grandes cantidades de residuos orgánicos. Implementar sistemas de gestión de residuos, como compostaje, puede convertir estos desechos en recursos valiosos, mejorando la fertilidad del suelo y reduciendo la contaminación ambiental. El girolando, con su capacidad adaptativa, se integra bien en sistemas de manejo de residuos sostenibles. Desafíos y consideraciones. A pesar de sus ventajas, la implementación de un sistema de producción sostenible con ganado girolando no está exenta de desafíos. La selección genética, la gestión del agua y la capacitación adecuada del personal son elementos cruciales que deben abordarse para garantizar el éxito a largo plazo de este enfoque. Conclusiones. En un mundo que busca desesperadamente soluciones sostenibles, el ganado girolando emerge como una opción prometedora para la producción de carne y leche. Su capacidad de adaptación, eficiencia en la producción y resistencia a enfermedades lo convierten en un aliado clave en la transición hacia una ganadería más sostenible. Al implementar prácticas agrícolas responsables y aprovechar las características únicas de esta raza, podemos construir un futuro donde la producción ganadera y la conservación del medio ambiente coexistan armoniosamente.